Viendo la pantalla, ¿no es cierto? Sí, doctor. Perfecto. Ok. Vamos a continuar pues con nuestro dictado de nuestras clases teóricas. Hoy día nos toca un tema bastante importante, complejo para manejar, incluso para los especialistas. Está incluido la infertilidad masculina, está incluida dentro pues de la subespecialidad que es la andrología. En el país hay varios centros de andrología y también están inmersos aquí aquellos grupos de médicos que están realizando inseminación pues artificial, ¿no? Desde las más simples hasta las más complejas. Entonces es un tema bien interesante, difícil de manejar, pero vamos a tratar de inculcarles las ideas básicas para que tengan una orientación sobre lo que es el tema, ¿no? Bien, vamos. Entonces, nosotros hablamos de infertilidad masculina refiriéndonos a la incapacidad de una pareja sexualmente activa que no utiliza métodos anticonceptivos para conseguir un embarazo en un año. Entonces, esta es la definición que da la Organización Mundial de la Salud, que está vigente desde el año 95, ¿no? O sea, antes de esta definición se considera 2 años de convivencia total, ¿no? Porque uno puede estar, por decir, casado, pero tener tiempos pequeños de convivencia, ¿no? La convivencia debe ser plena, o sea, vivir la pareja juntos, dormir juntos. El factor masculino es el único responsable en el 20% de los casos. O sea, y contribuye a la infertilidad de la pareja en el 50% de las veces. La prevalencia de infertilidad se calcula en 1 de cada 5 parejas en países desarrollados y 1 de cada 7 en países en vías de desarrollo. O sea, es bastante frecuente, ¿no? O sea, de 5 parejas, 1 de ellas va a ser, desgraciadamente, una pareja infértil. En el 30-40% de los pacientes con alteraciones del espermiograma o espermatograma, el examen físico y las pruebas de laboratorio no logran objetivar una causa específica de la infertilidad, clasificando a estos pacientes como portadores de una infertilidad masculina idiopática. La palabrita que ponemos cuando no tenemos idea qué es lo que está sucediendo. Las diferentes técnicas de recuperación espermática que extraen gametos de diferentes regiones del sistema reproductor masculino han logrado que parejas con factor masculino severo, sin tratamiento específico, puedan lograr embarazos y descendencia. Hay algunos factores pronósticos relacionados pues con la infertilidad masculina. El tiempo de la duración de la infertilidad. Si la infertilidad es primaria o secundaria, o sea, si ha tenido o ha habido anteriormente descendencia o no. En el caso de la primaria, pues es más compleja el manejo, pues indudablemente es más complejo. En la secundaria, eh, las probabilidades de mejora y logro de fertilidad, pues son mayores. Los resultados del análisis del semen, ¿no? Hay análisis del semen, pues en que hay un compromiso severo en las líneas espermáticas, en las características, la movilidad, etcétera, las formas. Entonces, esos casos son más complejos de manejar. Y la edad es importante también, y la fertilidad de la mujer es un
como el problema aquí en realidad es de pareja, o sea, lo que desea la pareja es tener pues un hijo. Entonces, en algunas oportunidades no se va a poder conseguir que el hijo sea de ambos, ¿no? Pero hay alternativas. Pero la edad de la mujer y la fertilidad de la mujer es importantísima. Se aconseja ahora, porque lo clásico es de que cuando una pareja ya está conviviendo más de 2, 3 años y no tienen descendencia, entonces ya se preocupan. Y si no han estado usando métodos anticonceptivos, entonces se preocupan y empiezan el estudio. El estudio generalmente siempre lo empieza la mujer. Entonces se aconseja, sobre todo cuando ya son edades un poco avanzadas, no perder tiempo y empezar el estudio en paralelo, ¿no? Tanto el hombre como la mujer deben iniciar los estudios de fertilidad. Causas de la reducción de la fertilidad masculina, tenemos que se pueden dividir en cuatro áreas principales: trastornos endocrinos y sistémicos, generalmente relacionados con el hipogonadismo secundario, hipogonadotrófico. Representan del 2 al 5% de los casos. El hipogonadismo secundario puede presentarse por situaciones tan simples y tan cotidianas como el estrés, el trabajo excesivo, etc. Los defectos testiculares primarios en la espermatogénesis. Esto representa un porcentaje mucho mayor, el mayor, de 65 a 80%, de los cuales la mayoría tiene dispermatogénesis idiopática, un defecto aislado de la espermatogénesis sin causa identificable. Oye, hay alteración del espermiograma y no se sabe cuál es la causa. Trastornos del transporte del esperma, el 5%. Infertilidad masculina idiopática, que representa el 10 al 20%. La infertilidad masculina idiopática se debe distinguir de la dispermatogénesis idiopática, que hemos visto antes. La infertilidad masculina idiopática describe a un hombre infértil con un análisis de semen normal y sin causa aparente de infertilidad, mientras que los hombres infértiles con dispermatogénesis idiopática tienen análisis de semen anormales. Entonces podríamos nosotros la infertilidad masculina incluir las causas que nos van a llevar a ella en causas pretesticulares. Tenemos el hipogonadismo hipogonadotrófico congénito, patología hipofisiaria como tumores, enfermedades infiltrativas e infartos. Patología suprarrenal, tumores e hiperplasia suprarrenal congénita. Infecciones sistémicas incluyendo enfermedades virales y la tuberculosis. Neoplasias sistémicas, abuso de esteroides anabólicos. Dentro de las causas testiculares, debemos considerar al varicocele, el síndrome de Klinefelter, microdeleciones del cromosoma Y, tumores de células germinales, tumores de células de Leydig o células de Sertoli, falla testicular idiopática, daño vascular o traumático, orquitis previa, exposición a gonadotoxinas.
en el caso de que haya habido quimioterapia, radiación, fármacos o calor. Las causas posttesticulares están incluidas la obstrucción epididimaria congénita, la iatrogénica o postinflamatoria, obstrucción de los conductos deferentes congénita, iatrogénica o postinflamatoria, la obstrucción de conductos eyaculadores, la disfunción sexual o eyaculatoria. Entonces, la infertilidad masculina, pues, en cuanto a la etiología, en sus porcentajes tenemos que la idiopática es la que más se presenta, ¿no? Asociada con varicocele, tenemos un 18%, con antecedentes de criptorquidia, 15%, infección de glándulas accesorias masculinas, 8%, drogas tóxicos, 8%, genética, 6%, endocrina, 5%, y otras causas vendrían 5%. Entonces, en la infertilidad masculina, la prueba más importante, pues, es el análisis o el estudio del semen. Es la que nos da un diagnóstico inicial y nos orienta al caso de infertilidad de ese paciente. Entonces, los valores actuales de referencia son los publicados por la Organización Mundial de la Salud en el año 2010, están vigentes todavía, derivados de un estudio poblacional internacional de hombres fértiles. Los valores anormales se definieron como los que se encuentran bajo el percentil 5 y son los siguientes. Volumen seminal, 1,5 mililitros sería el límite, ¿no? Debe ser más. En promedio, generalmente es 3 a 3,5 mililitros. La concentración de espermatozoides, 15 millones por mililitro. Lo normal generalmente es mayor de 40 millones. Número total, estos son los valores mínimos, ¿ah? Los valores mínimos para lograr para tener fertilidad. Número total de espermatozoides, 39 millones de espermatozoides por eyaculado. Lo normal es que siempre sea más de 100, 120, 150 millones. Morfología, las formas normales deben ser al menos del 4%. La vitalidad, 58% vivos, tienen que estar vivos. La motilidad progresiva del 32%. La motilidad total progresiva más no progresiva debe ser sumadas el 40% mínimo. El pH mayor de 7,2. Los leucocitos deben ser menor de 1 millón por mililitro. De acuerdo a los valores que tengamos, que encontremos nosotros en el espermiograma, el espermatograma, ahí se derivan alguna terminología que es muy importante manejarla. Entonces, hablamos nosotros de oligozoospermia. Cuando hay menos de 15 millones de espermatozoides por mililitro. Entonces hablamos de oligozoospermia. Astenozoospermia, cuando hay menos del 40% de espermatozoides móviles. Teratozoospermia, cuando hay menos del 4% de formas del espermatozoide normales. Muy a menudo las tres patologías existen simultáneamente en forma del síndrome, constituyendo el síndrome del oligoastenoteratozoospermia. O sea, alteración de todos los
los principales criterios para la valoración de una infertilidad masculina. Dentro de la infertilidad masculina, pues hay múltiples componentes que llevan hacia al final a una infertilidad masculina. Entonces, por eso hay cuestiones hormonales importantísimas, por eso hay que tener conocimiento de las mismas para en algún momento buscar cuando queremos hacer el diagnóstico preciso de cada caso. Las disfunciones endocrinas son más prevalentes en varones infértiles que en la población general, pero son raras. Se dosan la folitropina, el FSH, la hormona luteinizante es importante. Cuando nosotros hacemos la valoración de un paciente infértil, estamos obligados a pedir FSH, LH y testosterona, que es también muy importante si hay alteraciones en el semen. En la zoospermia se debe distinguir si la causa es obstructiva o no. Entonces es fundamental, es clave para el manejo del paciente saber si hay problema obstructivo o no. Un valor de FSH normal se asocia a obstrucción. O sea, hormonalmente está bien, pero si hay problema de disminución o ausencia de espermatozoides, puede estar asociada a obstrucción. Hay que tener en consideración el hipogonadismo hipergonadotrófico, en los cuales vamos a encontrar FSH y LH elevados. La alteración de la espermatogénesis asociada con niveles elevados de gonadotrofinas no se asocia a alteración endocrina generalmente. Es causada por alteraciones congénitas. Tenemos el síndrome de Klinefelter, la anorquia, la criptorquidia, alteraciones adquiridas como posteriores a casos de orquitis, posorquitis, casos de torsión testicular o casos de tumor testicular. El hipogonadismo hipogonadotrófico. Entonces aquí vamos a encontrar pues la FSH y la LH deficientes. Los niveles bajos de gonadotrofinas por alteración del hipófisis o hipotálamo son bastante raros y pueden ser causados por anomalías congénitas. Por ejemplo, el hipogonadismo hipogonadotrófico idiopático, el síndrome de Kallmann. Las anomalías adquiridas serían la enfermedad hipofisiaria adquirida, presencia de tumores, enfermedad granulomatosa. Factores exógenos tenemos los fármacos, esteroides anabolizantes, la irradiación. La infertilidad masculina, ¿cómo la vamos nosotros a buscar, a tratar de diagnosticarla? Estudio microbiológico, las infecciones genitales pueden inducir la producción de radicales libres de oxígeno espermatotóxicos. La gonorrea y la clamidia trachomatis pueden causar obstrucción del aparato genital. Entonces, en la historia clínica hay que considerar esos antecedentes que pueden haber. La ecografía Doppler puede detectar el varicocele. Es importante determinar, ustedes han visto que la segunda causa de infertilidad, el varicocele.
Entonces hay que tratar siempre en el examen clínico, descartar que no hay presencia del mismo. La presencia de tumores testiculares o microcalcificaciones van a ser detectadas por la ecografía Doppler. La ecografía transrectal está indicada si el eyaculado es menor de 1,5 mililitros para descartar una posible obstrucción de los conductos eyaculadores. ¿Cuándo realizamos nosotros la biopsia testicular? Se debe hacer en casos de azoospermia, o sea, ausencia de espermatozoides en el espermiograma, o en la oligoastenoteratozoospermia extrema, en presencia de volumen testicular normal y niveles de FSH normales. Sirve para diferenciar la insuficiencia testicular de la obstrucción del aparato genital masculino. Hay pruebas genéticas que pueden incluir el cariotipo, las anomalías cromosómicas. Se recomienda el cariotipo para hombres infértiles con concentraciones séricas elevadas de FSH y LH y una concentración de espermatozoides inferior a 100 millones por mililitro. El síndrome de Klinefelter es la anomalía cromosómica sexual más común. 47XXI. Uno de cada 500, 600 hombres en la población general presentan esta genopatía y en azoospermias no obstructivas puede tener una frecuencia de 1 en 7 hombres. El síndrome de Klinefelter pues va a tener manifestaciones clínicas variadas y a veces sutiles. En la recién nacido en la infancia vamos a encontrar criptorquidia bilateral, pene pequeño, escroto bífido, que es raro, fisura paladar, cardiopatías congénitas. En la etapa escolar puede encontrarse dislexia, problemas del lenguaje, dificultades del aprendizaje, descoordinación motora, problemas de interacción social. En la etapa de la pubertad y la adolescencia puede haber ginecomastia, testes pequeños, que es lo característico, y firmes, duros, talla alta, con tronco relativamente más corto que extremidades inferiores, que son características del sexo femenino. Adultos, infertilidad, el 10% de los pacientes azoospermicos tiene este síndrome. Hipogonadismo hipergonadotropo, diabetes tipo 1-2, síndrome metabólico, osteoporosis, tumores gonadales, tumores mediastínicos, cáncer de mama, lo tienen 30 veces más que lo normal, 46XI, linfoma, leucemia, trastornos inmunológicos. El 92% de los pacientes con Klinefelter son azoospermicos. La biopsia testicular bajo microscopio, micro-TC, es la técnica con mejores tasas de éxito de recuperación espermática. Recuperación en el 30-50% de los pacientes. Aproximadamente un 10 a 13% de los pacientes con azoospermia son portadores de una microdelección de cromosoma Y. Entonces, acá las características fenotípicas: calvicie frontal ausente, menos pecho en el pecho, menos cabello, menos pilosidades en el pecho, desarrollo de las mamas, de los pechos, pelo pubiano de distribución femenina, la masculina es en rombo, pequeño tamaño de los testículos, si son duros, testículos pequeños y duros, crecimiento de barba,
Hombros estrechos, característica femenina. Caderas amplias, característica femenina. Brazos y piernas largos, o sea, tronco corto, y la longitud, la medición del pie hacia el ombligo es mayor. O sea, son características feminoides. Las pruebas especializadas que tenemos que utilizar en algunas oportunidades, tenemos la integridad del DNA. Se refiere al daño del ADN o material genético del espermatozoide. A diferencia del ovocito, que posee un abundante citoplasma y capacidad de reparación del ADN, el espermatozoide tiene escasa o nula capacidad de reparación. Una vez dañado, se le considera fragmentado y entrará en un proceso de apoptosis, o sea, muerte celular. La fragmentación se informa como porcentaje. Mientras menos es mejor. O sea, si menor es la fragmentación, es mejor. Menor del 30% se considera normal la fragmentación. Mayor de 30% anormal, y valores mayores a 30% se asocian a menores tasas de embarazo en forma espontánea. En un 15% de los pacientes con espermiograma normal puede existir valores aumentados de fragmentación del DNA. No existe un consenso definido sobre cuándo solicitarlo, pero se sugiere a pacientes mayores de 45 años. Quimioterapia reciente, infertilidad idiopática, falla del tratamiento de reproducción asistida, varicocele, exposición a tóxicos, infecciones seminales y aborto recurrente. Anatómicamente se considera que la fragmentación ocurre preferentemente en el epidídimo, o sea, es un fenómeno posttesticular. Las etiologías son las mismas que el estrés oxidativo. Para bajar la fragmentación se debe identificar y tratar la etiología. En caso de ser idiopática, se debe dar tratamiento por 14 días con vitaminas y antioxidantes. Bajar la abstinencia para el control a solo 12 horas. Los anticuerpos antiespermáticos. Las tasas de embarazos parecieran estar reducidas cuando existen anticuerpos antiespermáticos en el semen. Los factores de riesgo para presentar estos anticuerpos son obstrucción ductal, infecciones genitales, trauma testicular, cirugías testiculares primarias y antecedentes de vasectomía. Se debe considerar solicitarlos en pacientes con astenospermia y aglutinación espermática o un test postcoital anormal. El test postcoital vendría a ser la examinación microscópica del muco cervical, realizado antes de la ovulación, unas horas después de la relación sexual. Determina si los espermatozoides alcanzan y penetran la barrera del muco cervical. Puede ser útil en casos de semen hiperviscoso, infertilidad no explicada, concentración espermática normal en eyaculados de alto o bajo volumen y en casos de anatomía peniana anormal. Otras pruebas existentes son las pruebas de función espermática, la prueba de penetración espermática. Evalúan la capacidad de adhesión y penetración de los espermatozoides en el ovocito.
La distribución de las causas, en cuanto a la infertilidad masculina y epidemiología, la distribución de las causas femeninas y masculinas de la infertilidad no ha sido bien definida. En un estudio multicéntrico de la Organización Mundial de la Salud de 1982 al 85, el 20% de los casos se atribuyeron a factores masculinos, el 38% a factores femeninos y 27% a ambos, y el 15% a ninguno. Anatomofisiología. El eje hipotálamo hipófiso gonadal es el encargado de la regulación del mecanismo reproductor. Participa en la regulación del género fenotípico durante la embriogénesis. Es el responsable del desarrollo puberal sexual. Los testículos desempeñan funciones endocrinas y exócrinas mediante la producción de testosterona y la formación de espermatozoides. En cuanto a la evaluación clínica, tenemos los componentes esenciales de la evaluación clínica del hombre infértil, incluyen, pues eso es lo básico que hay que pedir, que hacer, la historia, anamnesis médica y sexual, examen físico y el análisis del semen. Se deben considerar siempre 2 espermiogramas con un intervalo nunca menor de 15 días, idealmente 30 días. O sea, un solo semen no sirve para evaluación de infertilidad. Siempre solicitar 2, idealmente con un intervalo de 30 días. Los componentes adicionales de la evaluación del hombre infértil pueden incluir pruebas endocrinas, el ecodoppler testicular, ecografía transrectal, para casos que haya se sospeche una obstrucción a nivel de los conductos eyaculadores, el cultivo del semen, descartar que no hay un proceso infeccioso, la proteína se reactiva en el PCR, en orina de primer chorro para clamidia, trachomatis, Neisseria gonorrea, ureaplasma urealítico, micoplasma hominis, análisis de orina post-eyaculación. Y también se pueden, en determinados casos, solicitar pruebas genéticas. En cuanto a la historia y el examen físico, hay que considerar la historia del desarrollo sexual, incluido el descenso testicular, el desarrollo puberal, si hay pérdida de vello corporal, etc. Infecciones como orquitis, síntomas pulmonares, infecciones de transmisión sexual e infecciones del tracto genitourinario como la prostatitis también. Procedimientos quirúrgicos que involucran las áreas genital e inguinal como la vasectomía u orquiectomía. Drogas y exposiciones ambientales que incluyen alcohol, tabaco, marihuana, opiáceos, radioterapia, esteroides anabólicos, corticosteroides, quimioterapia citotóxica, medicamentos que causen hiperprolactinemia y exposición a sustancias químicas tóxicas, como los pesticidas. Historia sexual incluido la libido, la frecuencia de las relaciones sexuales, hay que considerarla siempre, y las evaluaciones previas de fertilidad del hombre y de su pareja. Se debe evaluar la obesidad, los signos evidentes de endocrinopatías que pueden causar infertilidad masculina, como la disfunción tiroidea o el síndrome de Cushing. El análisis de semen es la evaluación del laboratorio clave de la pareja masculina de una pareja
infértil, ¿no? La muestra debe obtenerse después de 2 a 7 días de abstinencia eyaculatoria. De ser posible, se recolecta la muestra en el consultorio mediante la masturbación. Si no, puede ser en el domicilio y llevarlo al laboratorio antes de 1 hora. En cuanto al tratamiento, como le digo, es bastante complejo, hay que estudiar cada caso. El tratamiento de la leucospermia. Se debe evitar el uso de antibióticos si hay leucospermia. Se debe evitar igualmente el uso de AINES, antiinflamatorios no esteroideos. Algunos expertos recomiendan los AINES, bloqueadores de mastocitos o antioxidantes como vitamina E para mejorar la calidad del esperma en el hombre con leucospermias asintomáticas. O sea, paciente que se supone tiene prostatitis y tiene un espermiocultivo positivo, en esos casos sí habría que dar tratamiento, ¿no? Tratamiento mínimo de 6 a 8 semanas. Terapias médicas para aumentar las concentraciones de circulantes de gonadotrofinas. No se recomienda el uso de clomifeno, inhibidores de la aromatasa o terapia con gonadotrofinas para la dispermatogénesis idiopática o la infertilidad masculina idiopática. Pero sí se recomienda el uso del clomifeno, por decir, en el hipogonadismo secundario, por cuestiones situacionales de estrés, por edad. Entonces, en los cuales ese hipogonadismo puede cursar con niveles de testosterona límite inferior o bajas. En el caso que se quiera tener descendencia, o sea, que haya fertilidad, nunca se debe usar testosterona, se dan estimulantes. Se puede dar el citrato de clomifeno, se puede dar la gonadotrofina coriónica humana o los inhibidores de la aromatasa, ¿no? Pero nunca da reponer testosterona, porque si reponemos testosterona, entonces eso va a producir una incapacidad de producción de la misma. Y nosotros queremos que actúe su metabolito terminal intratesticular, que es el responsable de la espermatogénesis. O sea, necesitamos testosterona, pero no en reposición, sino que el mismo organismo la produzca. Cambios en el estilo de vida. Se sugiere prácticas de estilo de vida saludable para hombres infértiles. Hay poca evidencia que los cambios del estilo de vida mejoren la fertilidad. Existe evidencia inferencial de que evitar el tabaco, la marihuana, el alcohol y la obesidad podrían ser útiles para optimizar la espermatogénesis. O sea, esto en conjunto debemos, desde el inicio, crearle conciencia al paciente, ¿no? La actividad física, la dieta bastante sana, bajar de peso a niveles normales o lo más próximo a lo normal y evitar pues consumos de sustancias tóxicas, ¿no? Tabaco, la marihuana, el alcohol. El varicocele habíamos visto que es uno de los causales importantes de infertilidad, ¿no es cierto? Es el segundo causante. Entonces, aproximadamente de 10 hombres infértiles, 3 o 4 pueden tener varicocele. Entonces, se sugiere la reparación quirúrgica del varicocele solo en hombres infértiles con análisis de semen anormales.
y varicoceles grandes de grado 3. La reparación quirúrgica también es razonable en hombres con o sin infertilidad, con varicoceles grandes que causan síntomas, básicamente el dolor, la incomodidad que produce. No se recomienda la cirugía de varicocele en hombres infértiles con varicoceles pequeños no palpables. Observación: en el líquido seminal, leucocitos y espermatozoides defectuosos producen especies reactivas de oxígeno. ROS. Diversos estudios han postulado que el desbalance entre ROS y sustancias antioxidantes, estrés oxidativo, juega un rol fundamental en diversas condiciones relacionadas a infertilidad masculina como el varicocele. En cuanto a las técnicas quirúrgicas de varicocelectomía, pues hay varias, todas más o menos son con resultados benéficos bastante semejantes. Quizás la vía inguinal es la mejor, pero van por ahí en cuanto a los porcentajes. Vamos a ver. La suprainguinal, la técnica de Ivancevich, se describe en el año 1918, se liga el paquete venoso a la altura del anillo inguinal interno. Tasa de hidrocele, porque el hidrocele es secundario, es una complicación mediata de esta cirugía. La tasa de hidrocele es el 7% y tasa de recidiva del varicocele un 3%. La vía inguinal de Bernardi, descrita en 1941, se liga el paquete venoso a la altura del canal inguinal. La tasa de hidrocele es el 7% igual y la tasa de recidiva es del 3% igual que la suprainguinal. En cuanto al acceso retroperitoneal, la técnica de Palomo, que es la que nos gusta porque rápidamente se hace, sobre todo en pacientes que no son obesos, se puede hacer en 15, 20 minutos con una incisión de 1 centímetro en piel y se aborda el retroperitoneo, pero tiene mayor tasa de hidrocele. Es un 1% más. Fue descrita el año 1949 y se liga el paquete venoso sobre el psoas en el retroperitoneo. O sea, hay que buscar el paquete venoso en el retroperitoneo. La tasa de recidiva es un poquito mayor, 12%. La subinguinal, la técnica de Marman sin microscopio, es descrita en el año 1985. Se liga paquete venoso bajo el anillo inguinal externo. La tasa de hidrocele es 7% y la tasa de recidiva es 3%. O sea, todas las vías inguinales casi son semejantes en cuanto a las posibles complicaciones que pueden haber. La subinguinal microquirúrgica, esta es la mejor técnica, descrita por Goldstein en el año 92, se liga el paquete venoso bajo el anillo inguinal externo. Y la tasa de hidrocele es de 0,5%. Y la tasa de recidiva es el 1%. Hay también la técnica laparoscópica, descrita en el año 91. Se liga el paquete venoso vía transperitoneal. Tasa de hidrocele 3% y la tasa de recidiva 4%. Indudablemente que la técnica microquirúrgica es la que mejores resultados da, ¿no? Esto para algunas dosificaciones hormonales que hay que considerar cuando se quiere hacer un diagnóstico.
tenemos la espermatogénesis normal, vamos a tener el FSH normal, el LH va a estar normal, la testosterona debe estar normal y la prolactina debe estar normal. O sea, estas hormonas debemos solicitarlas siempre en problemas de fertilidad en el varón, ¿ya? De infertilidad en el varón. El gonadismo hipogonadotropo, entonces el FSH va a estar bajo, LH va a estar baja, la testosterona está baja y la prolactina está normal. En el hipogonadismo hipergonadotropo falla testicular, entonces el FSH va a estar alto, el LH alto, la testosterona normal o baja, o sea, límite bajo, límite normal, y la prolactina normal. En un tumor pituitario, el FSH normal bajo, LH normal bajo, bajo los niveles de testosterona y alta la prolactina. La espermatogénesis anormal, pues está el FSH alto normal, LH normal, la testosterona normal y la prolactina normal. Debe considerarse también el estudio tiroideo, las hormonas tiroideas, incluso también estudio paratiroideo, ¿no? La paratormona, para que sea un estudio completo. Muy bien, entonces, aquí no hemos considerado nosotros los tratamientos asistidos que están muy en boga, porque ya son muy especializados, pero ya debemos tener presente pues que ahora pues hay grandes adelantos y el principal es pues el ICSI, ¿no? La inseminación in vitro, inyectando el espermatozoide en el ovocito y la implantación del mismo, ¿no? Son procedimientos bastante caros y efectivos en buena cantidad de casos, efectivos, que han creado toda una subespecialidad, ¿no? Que es la reproducción asistida, manejada por andrólogos, ginecólogos, biólogos, genetistas, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, ese es el tema de ahora. Faltaría un tema importantísimo también, que es la disfunción eréctil, que lo vamos a considerar en la próxima clase. Posteriormente ya tenemos que ir viendo la fecha de la primera evaluación teórica después de dictada la siguiente clase. Muy bien, si no hay ninguna pregunta, entonces damos por concluida nuestra sesión de hoy día. Y gracias, doctor. Gracias, doctor. Nos vemos. Gracias, doctor. Hasta luego. Que les vaya bien. Hasta luego.